Ok, listo. Bueno, voy a empezar. Buenos días con todos. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Sergio Bermeo, soy docente de la Facultad de Arquitectura. También estoy, igual como Fernando y otros profesores más, con Pauli. Estamos afrontando el cuarto semestre con este tema que para hoy día me han encargado hablar sobre el muro. Le he puesto un discurso desde lo tectónico y lo estereotómico. Esta exposición hace referencia al libro que hemos mandado leer sobre el muro de Aparicio Guisado. Entonces voy a tratar de no demorarme mucho y pues a las órdenes de ustedes quedo para cualquier pregunta y comentario al final. Espero les guste mucho también esta exposición y el motivo es incentivarles para que realmente hagan una buena arquitectura. Entonces, inicio. Con el tema de la idea, ya cuando hablamos de muro y la idea, podemos ver que esto ya salió desde muchísimos años, ya Aristóteles lo decía, él pensaba que la arquitectura tiene que empezarse a conformar a través de la idea, pero una idea venía como viene dado a través de una intuición, pero decía que esta intuición ya no debe reflejar netamente o no debe basarse netamente en algo lógico, que son las matemáticas. Entonces, que estas matemáticas, por más de que a partir de ellas podamos sacar geometría, podamos encontrar números que nos lleguen a dar un volumen geométrico, uno necesita empezar siempre por una intuición. Es lo que primero nosotros debemos empezar. Entonces aquí yo les decía, hay dos opciones de diseñar, la intuición y la razón. Y creo que los dos deben ir de la mano. Pero esa intuición hace que nosotros podamos entender un elemento muy importante que nos va a introducir esta temática, que es la fenomenología. A través de la intuición yo puedo sentir todas esas sensaciones que da la naturaleza, que me genera un espacio. Entonces la idea no viene netamente de la geometría, sino que esta idea van a ser de la intuición, del sentir a través de la fenomenología ese espacio, esa sensación que genera la naturaleza o el lugar en el cual me voy a encontrar. A partir de aquí, en la idea y su origen, quiere decir que el hombre, para poder tener o captar una idea de qué debo hacer, como ven en la fotografía, tengo una imagen donde el hombre está viendo un paisaje, está viendo la naturaleza, a eso es lo que nosotros nos enfrentamos, a tratar de ver, identificar en nuestro lugar de terreno qué es lo que voy a hacer. Entonces aquí es una conexión muy importante entre el hombre y el terreno para poder saber identificar qué es lo que quiero hacer. Y ese qué es lo que quiero hacer es ligarse con la naturaleza, entender, comprender el lugar en el que estoy y nuevamente la sensación, esa parte fenomenológica de saber dónde estoy parado y saber qué es lo que voy a hacer. Analizar el sol, el viento, la lluvia, la topografía, el entorno natural, todo lo que suceda dentro de ese espacio para crear en mí un inicio de idea. La idea no sale de la nada. El origen de la idea es justamente su naturaleza, estar ahí en la naturaleza y conectarse. A partir de ahí, cuando yo entiendo la naturaleza, entonces paso de la idea a la materia. ¿Qué es la materia? La materia ya viene a ser la arquitectura, el elemento construido a través de qué? Del muro. En esta exposición vamos a entender el muro como la materia y la materia como el muro. Cuando nosotros ya entendemos dentro de la naturaleza esta conexión hombre-naturaleza, nosotros o nuestro cuerpo procesa, el cerebro procesa la idea, aquí nace la idea vinculada a algo universal que viene a ser la naturaleza, el entorno en el que estamos para producir un objeto particular que vendría a ser la arquitectura, ese objeto arquitectónico. Entonces, para que entiendan que la arquitectura nace, es una materia que está compuesto por muros conceptualmente, pero nace a través de un origen, de una idea, y esta idea de dónde viene, viene a través de la intuición, de la fenomenología. Ahora bien, el muro y el espacio. Nosotros debemos entender que el muro es un elemento conceptual y también va a ser luego un elemento físico constructivo, pero es un elemento que conforma un espacio arquitectónico, que hace realidad a la materia. El muro es lo que materializa la idea arquitectónica, esa idea abstracta que nosotros teníamos en nuestro cerebro, lo podemos materializar a través de la composición del muro. Y es aquí donde el muro tiene una característica de completez. ¿Qué quiere decir la completez? Que el muro tiene un inicio y un fin, es decir, que trabaja bajo sus tres dimensiones, largo, ancho y alto.
Cuando nosotros conformamos un objeto arquitectónico, siempre vamos a diseñar bajo estas tres dimensiones, largo, ancho y alto, pero sobre todo y mucho más allá de estas dimensiones, vamos a diseñar con nuestra fenomenología. Vamos a crear espacios habitables, el hábitat en el cual el hombre va a vivir, un hábitat en el cual debe relacionarse lo construido, que es lo artificial, con lo natural, lo preexistente, y con el hombre. Como pueden ver en este gráfico tenemos la escala humana, el hombre, su paisaje y un muro transparente que nos permite ver interior y exterior, tener esa relación, pero creo que en esta imagen se congela todo el sentido de la arquitectura, el espacio construido, un muro el cual nos permite dividir o integrar, dependiendo cómo trate, el interior y el exterior, y la naturaleza con el hombre. Cuando hablamos de lo murario, en lo murario, para construir estos objetos arquitectónicos, para construir este muro, entramos al concepto de lo murario. Lo murario puede entenderse como dos líneas, lo estereotómico y lo tectónico. Cuando hablamos de lo estereotómico, pues esto estereotómico vamos a ver que, como está compuesto de muros, por tal podemos decir que es la materia de la arquitectura, ¿sí? Porque acuérdense que la materia es el muro y el muro es la materia. Entonces estamos hablando que vamos a componer una arquitectura, un objeto arquitectónico. ¿Qué características tiene este estilo estereotómico? Aquí es donde la fuerza de gravedad se transmite continuamente. ¿Por qué? Porque es una sola masa, es un solo cuerpo, donde todos sus elementos estructurales están unidos en una sola masa y por lo tanto sus cargas estructurales se transmiten de manera continua a través de todo este elemento. Se lo llama que es una arquitectura de lo telúrico. ¿Por qué? Porque forma parte de la tierra, no está despegado del suelo, se asienta sobre el suelo y forma parte del terreno, de la tierra, nace de la tierra. Es masiva porque tiene masa, su volumen, su estructura es masa, es pétrea y pesante, es decir, una masa que por su peso se liga como fuerza de gravedad al suelo y por lo tanto genera un peso que puede ser expresado a través de sus materiales. Esto también tiene como característica, al ser una masa totalmente pesada y masiva, pues tiende a la penumbra. Aquí es muy importante la penumbra porque su característica principal es la sombra, la penumbra es su interior. Sin embargo, busca la luz. ¿Y cómo busca esta luz, esta arquitectura? Pues a través de la perforación de sus muros. Va perforando sus muros, unas perforaciones sutiles, donde el mayor porcentaje es del lleno y el menor porcentaje es del vacío, pero ese vacío en la perforación del muro hace que el interior tenga un juego de iluminación, un juego de penumbra y luz en el cual vuelve a este objeto arquitectónico un objeto de emoción, un espacio de emoción habitable. A este estilo estereotómico pues se lo podemos materializar bajo el arquetipo de la cueva. La cueva que fue este primer espacio que el hombre habitó, la cueva que nace de la naturaleza, que se encuentra en las montañas, que es un espacio natural, habitable y que nos da nuevamente esa sensación de penumbra y de luz y esa sensación de lo telúrico y de lo pesado. Entonces cuando hablamos de lo estereotómico pues lo relacionamos a la cueva. Por otra parte, cuando hablamos de la cueva, podemos decir que la cueva se construyó bajo conceptos de sustracción, ¿sí? Hablamos de sustracción y apertura, ¿por qué? Porque al tener una montaña, lo que ha hecho de forma natural, mediante la erosión, se ha ido sustrayendo materia de esa montaña y se ha generado una apertura. Entonces, por eso hablamos que lo estereotómico es la sustracción y la apertura, conformado obviamente por nodos, perdón, por modos de división entre mundos distintos. ¿Por qué hablamos mundos distintos? Porque la cueva lo que hace es dividir el interior y el exterior. Al ser un espacio completamente cerrado de masa y que solo tenemos destellitos de luz, claramente nos estamos aislando, vivimos en un interior, es interior de la cueva, aislados completamente de lo exterior, pero también el exterior se aísla completamente del interior. Entonces por eso hablamos de dos mundos distintos, que es lo que vamos a crear. La estructura estereotómica ya está basada en la masa y el volumen. Entonces este apilamiento de elementos son elementos o materialidad que vamos a dar muy pesada que se apila entre sí para formar este volumen llamado masa. Esa masa
es lo estereotómico, la pesadez. Por otro lado, tenemos otro estilo que es lo tectónico. Lo tectónico, en cambio, hablamos que ya no es ya no es la materia, sino que hablamos aquí de el espacio de la arquitectura. Lo tectónico viene a ser el espacio, ¿por qué? Porque es un sistema donde su fuerza, hablamos del concepto de antigravedad. Antigravedad porque parecería que su materia, que son los muros, están completamente despegados de la Tierra. Como podemos ver en la gráfica de la línea natural de terreno, la edificación se despliega, obviamente bajo una estructura, ¿bien? Se despliega del suelo. Y este despliegue del suelo hace ver que esta edificación, este espacio arquitectónico, está flotando prácticamente sobre el terreno. Esa flotadez lo hace una característica de antigravedad. ¿Ya? Sin embargo, esta materia, que es los muros por los cuales está compuesto este objeto tectónico, se transmite discontinuamente. ¿Por qué lo hablamos discontinuo? Porque su losa, sus muros, sus paredes, su cubierta están despegados del suelo, y al estar despegados entonces genera discontinuidad, ¿sí? Y también, si hablamos de sus cargas estructurales se transmiten de manera discontinua. Es decir, si esto transformamos a objetos estructurales, la losa transmite su estructura, su carga estructural a las columnas a las vigas, vigas a losas nuevamente, y así sucesivamente desde el último piso hasta llegar a cimentación. Entonces, ¿qué hace? Es un proceso de transmisión de cargas discontinuas. A diferencia de lo estereotómico, que al ser un solo muro, pues su carga era transportada a través del muro de la parte más alta a la parte final de una sola, de una forma unidireccional. En cambio aquí en lo tectónico hablamos de esta discontinuidad de cargas. Hablamos, a eso se refiere lo gravitacional, ¿no? Porque gravita en el espacio al transmitir sus cargas por el efecto de estar despegado del suelo. Se dice que esta arquitectura de lo tectónico es una arquitectura de movimiento. ¿Por qué de movimiento? Porque en este espacio, al tener mayor amplitud, al tener espacios abiertos, al no estar encerrados por muros, al tener esa relación interior-exterior, nosotros generamos un espacio lleno de emociones. Ese espacio interior de lo tectónico es justamente lo que genera la emoción en el ser humano, nuevamente la fenomenología, esa emoción de estar al interior pero poder ver al exterior, o al revés, de estar al exterior y poder ver qué sucede en el interior de ese objeto. Eso es el movimiento en la arquitectura. Cuando ustedes quieran dar movimiento a arquitectura, no se trata de que la fachada tenga movimiento, que esté girada, que la pared esté inclinada, que un volumen sea más alto, más bajo y vaya generando ritmo. No, el movimiento lo da el ser humano con la sensación. Cuando el ser humano, a través del recorrido que hace, a través de esa edificación, genera emociones, ahí estoy dando movimiento, ahí estoy haciendo que esa edificación tenga movimiento. No se mueve la materia, se mueve el cuerpo, el ser humano. Y al moverse el cuerpo, el ser humano, a través de un recorrido por este objeto arquitectónico, estoy visitando los diferentes ambientes que me ofrece esta edificación, y a la vez de esos diferentes ambientes me deben provocar diferentes emociones. Esta estructura o esta arquitectura tectónica es de vacíos, es ligera, es decir, aquí la proporción es más de vacíos y menos llenos. Es completamente ligero, la utilización de materiales ligeros se desprende de la tierra, y por sobre todo una característica principal es que está llena de luz. Aquí la luz es la que dirige, y lo que juega son con retazos de sombras, esas sombras provocadas por los muros entreabiertos al paisaje, ¿ya? Que se desmaterializan. ¿Por qué se desmaterializan? Porque al ser unos muros tan sutiles, pues pierden esa conexión de masa y más bien se difuminan entre el paisaje, pasan a formar parte de un paisaje. A esto lo podemos conocer como el arquetipo de la cabaña. Esa cabaña que ahora sí es construida por el hombre, ya no es como la cueva que era hecha por la naturaleza. Lo habitó el hombre, sí, pero fue hecha por la naturaleza. En cambio aquí la cabaña es hecha por el hombre y habitada por el hombre. Y la cabaña se despega completamente del suelo utilizando materiales ligeros. Cuando hablamos de la cabaña, estamos viendo que esta cabaña es como un espacio existente que devela ya un muro, pero un muro como límite, hablamos entre comillas, porque sabemos que este muro límite es un muro que tiene mayor proporción de vacíos.
y por lo tanto es un muro que puede ser virtual, que me permite esta conexión interior-exterior. En cuanto a su estructura, aquí hablamos que esto está compuesto por un sistema de nudos, de ensambles. Lo tectónico es lo nudo, ¿sí? Nudos, ¿por qué? Nudos y ensambles, ¿por qué se refiere esto en cuanto a su estructura? Porque cuando yo uno una columna con una viga y una losa, se unen en un nudo estructural. Y esta estructura de elementos, o lo que nosotros lo conocemos como una construcción de palitos y de nudos, palos y nudos de esta construcción, quiere decir justamente este ensamble de columna, viga, losas, en la cual se conforma ya esta repartición de cargas a través de nudos estructurales. Bien, sea cual sea esta arquitectura que nosotros queramos definirlo como tectónico o estereotómico, ya se va a basar en los sentidos, como les dije, la fenomenología. Estos sentidos, esta fenomenología lo que viene a ser es el alma de los muros. Un muro tiene que ser más allá de un muro. Un muro no solo es un material físico, no solo es un material que contiene características o propiedades de material, como decir el ladrillo, el bloque, el gypsum, tiene un material, tal resistencia, etcétera. No, un muro conceptualmente, nosotros como arquitectos debemos aprender a entender que un muro tiene emociones. El sentimiento y el alma de un muro es la emoción. Entonces, es ese movimiento de espíritu cuando el cuerpo ya ve en la naturaleza algo universal y también puede ver que dentro de la naturaleza puede implantarse algo particular que es el objeto arquitectónico, que es lo artificial. Cuando nosotros logramos unir, como les decía al inicio de mi presentación, cuando logramos unir esta emoción ya a través de explorar la naturaleza, y viene la idea, nuevamente el concepto de idea, la idea inspirada en esa naturaleza, nosotros ahí podemos materializar la idea. ¿Y cómo lo materializamos? A través del objeto arquitectónico. Eso es construir espacios arquitectónicos. Aquí la imagen hace referencia a un arquitecto denominado o llamado Santiago Calatrava, que voy a indicar un proyecto de él, en el cual él se inspira en esta naturaleza, como ven, la figura humana viendo el paisaje, y se inspira en las aves que están en ese lugar. Algo característico, una ave volando en ese lugar muy remoto del mundo. Entonces, ¿cuál fue su emoción? Entender el espacio, y lo que les llamó la atención de la naturaleza fue justamente ese hábitat de las aves, y pues hace su boceto de las aves. Posteriormente, ¿qué es lo que uno tiene que hacer con esa idea? Empezar a trabajar la idea bajo un razonamiento lógico, a empezar a depurar. Y a eso es lo que nosotros llamamos emoción, naturaleza y arquitectura. Cuando empezamos a unir la emoción que sintió el ser humano con la naturaleza, estamos haciendo arquitectura. Entonces podemos decir que la arquitectura es una emoción habitable que sublima a la naturaleza, siendo esta la materia del arquitecto. Entonces, ¿cuál es mi materia? Mi materia no es construir con cemento, con adobes, con bloques. La materia del arquitecto es encontrar ese muro a través de la emoción que me brindó la naturaleza. Retomando nuevamente el gráfico que ustedes pueden ver, es el segundo paso, el segundo esquema que lo hace Santiago Calatrava, empezar a interpretar ese paisaje, ese concepto de ave, pues ahora esa ave toda abstracta se empieza a conformar en una edificación. Y finalmente, podemos ver que esta emoción arquitectónica se vuelve un espacio habitable, una emoción que se transformó en algo material, en tiempo y espacio. Esa ave abstracta, o desde esa ave como animal vivo, como ser vivo, se transformó en algo abstracto, y eso abstracto volvió a materializarse en una emoción arquitectónica. Se la llama emoción arquitectónica porque es ese espacio que contiene esa idea materializada de esa naturaleza a través de muros. Y esos muros van a reflejar un tiempo y un espacio. Un espacio porque tiene largo, ancho y alto, tiene un cobijo, tiene una estructura, y un tiempo porque a través de su materialidad, de ese murario, ya sea tectónico o estereotómico, yo puedo ver pasar el tiempo, puedo ver el recorrido del sol, del viento, de la lluvia, del paisaje. Entonces por eso hablamos que debemos generar una emoción arquitectónica basada en tiempo y espacio, que es lo que se denomina arquitectura de emoción. Uno de los conceptos, una vez que nosotros ya tenemos esta idea, ¿ya? Es aprender a trabajar la ausencia de la materia
y la presencia del espacio. Tenemos, miren, dos cosas muy interesantes. O trabándonos un poquito, nosotros sabemos decir la ausencia de la presencia o la presencia de la ausencia, como lo queramos interpretar. En este primer ejemplo vemos que la ausencia del muro, tenemos un entorno natural, a la izquierda pueden ver en planta, a la derecha en corte. Podemos ver que la ausencia es un espacio que tiene una quebrada, una topografía y tiene árboles, estos arbustos, estos bosques. Pero en la mitad de este bosque vemos un vacío generado de forma natural, un vacío que me da la naturaleza. Entonces nuevamente con la idea y la emoción yo tengo que saber interpretar para qué me servirá este vacío, dónde voy a construir, voy a talar más árboles, voy a hacer en la quebrada o voy a construir en ese vacío. Entonces esa es mi primera idea al tener. Aquí demuestra que al tener ausente el muro, al tener ausente un objeto tectónico, deja sin existencia algo que estaba presente. ¿Qué está presente aquí? Está presente un hueco, un vacío. De pronto es un mirador natural que ha generado la naturaleza. Entonces, cuando tenemos ausencia de muro, no quiere decir que no hay arquitectura. Existe arquitectura, pero una arquitectura ausente que tiene presente algo de la naturaleza, una existencia. Y en este caso es esa existencia natural de ese vacío de árboles, de ese espacio mirador que me ofrece la naturaleza. Esto es un ejemplo del cual nosotros podemos trabajar con una arquitectura de ausencia. ¿Sí? Esa ausencia de materia, pero que tiene presencia espacial. Tenemos espacio, tiene una presencia de espacio, pero con ausencia de materia. O al revés, un segundo concepto. Cuando tenemos en cambio la presencia de un muro, hablamos de lo estereotómico, cuando está presente un muro. Cuando está presente un muro puede evidenciar algo que estaba ausente. Si de pronto ustedes no captaron la idea de ese espacio habitable, de ese espacio vacío que nos daba la naturaleza, pues ahora ese espacio que estaba ausente, ahora lo vuelvo presente. ¿Presente a través de qué? Del muro, de ese diseño de muro que están viendo ahí, ese espacio que entendió el arquitecto, de esa idea que abstrayó el arquitecto, pues lo pudo materializar a través del muro y ahora se conjuga en una materia espacial, en una emoción arquitectónica. ¿Sí? Entonces, muy bonito que jueguen con este tema de la presencia y la ausencia. Después de esto, vamos a ver que hablando de estos términos, vamos a ir uniendo conceptos. Voy a ir uniendo el concepto de lo murario al concepto de idea, ¿ya? Y al concepto de esta materia ausente o presente. Esto nos hace que nosotros cuando ideemos algo, podemos idear tres tipos de muro. Independientemente del arquetipo que es tectónico o estereotómico, nosotros podemos trabajar a este muro de tres formas. El primer muro, el cual yo puedo trabajar, se denomina el muro ausente. Este muro ausente ya conlleva evidentemente a que voy a trabajar en el espacio de la naturaleza, en el paisaje, ya, pero es un paisaje que es carente de muro, que no va a tener un muro. Por lo tanto, estoy trabajando en un espacio arquitectónico de paisaje, ¿sí? Donde la ruptura del límite que existe entre el interior y el exterior nos permite cruzar. Es decir, como pueden ver en la imagen, tengo en el piso un terreno evidentemente marcado que marca mi zona de espacio arquitectónico, mi zona de trabajo, pero no tengo muros, no tengo paredes perimetrales que me delimiten cuál es el interior y el exterior. Digamos, tenemos una delimitación abstracta, netamente visual, ya muy abstracta, que no me dice aquí hay un muro de división, este es el interior y el exterior. Pero sí hay elementos virtuales como el piso que me define cuál es mi interior y exterior. Y al estar un muro ausente, aquí la presencia omnipotente es de la luz, una luz al 100%, en el cual mi espacio arquitectónico es el espacio abierto, un espacio de luz, y que se integra principalmente a la naturaleza, la integración interior-exterior. Entonces, cuando digo, a ver, hagamos arquitectura, ¿por qué todos pensamos en cubos cerrados? Arquitectura también es diseñar dentro de este edificio estos espacios de muros ausentes. Entonces piensen que cuando ustedes diseñan un edificio van a tener estos tres tipos de muro que vamos a ver a continuación. El primero de esos es aprendan a acostumbrarse a diseñar muros ausentes dentro de un edificio, que es muy importante. ¿Por qué? Porque dan primordial importancia a la luz y a la relación del hombre con la naturaleza. Ya se habrán podido dar cuenta en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, lo importante que era salir de nuestra casa para respirar aire, para tener contacto con lo de afuera, con lo que sea que esté pasando afuera, pero necesito ese contacto. Y ese contacto es gracias al muro ausente.
El siguiente tipo de muro, el muro presente. Este muro presente per se, ya podemos decir que es una parte o es una porción de todo el material del objeto arquitectónico que desvincula al edificio o a este espacio arquitectónico del interior exterior y se considera un fragmento del todo. Si el todo es mi objeto arquitectónico, este muro presente lo que hace es dividirme los espacios, me va a dividir en un objeto, me va a dividir diferentes espacios habitables. Cada espacio va a tener diferentes actividades, diferentes cosas. Pero este muro presente, a la vez que me divide, yo puedo aprender a trabajar con un muro presente. Puede ser un muro, ¿ya?, que esté completamente cerrado si me voy por la parte estereotómica, en la cual ahí me aislaría el interior y el exterior. Pero también puedo trabajar con un muro presente que sea de la parte tectónica, es decir, ligero, liviano, transparente, que me permite esta relación interior-exterior. Entonces entiendan que un muro no necesariamente es una pared gruesa de bloque, sino que un muro también puede ser una pared ligera de vidrio o simplemente sin materialidad. Un muro puede ser un vano, como vemos en la gráfica. Tienen columnas, 4 columnas, pero no hay muros, no hay vidrio, es un espacio abierto. Entonces ese es el muro presente, un muro presente tanto físico como virtualmente. Las dos maneras de muro físico presente o muro presente virtual, ya físico o virtual, hace que un espacio ya sea habitable, que se delimite el interior y el exterior, pero ya dependerá de nosotros, de las características que demos, para ver si este espacio lo relaciono interior-exterior o queda aislado interior-exterior. El siguiente tipo de muro es lo que denominamos el espacio intramuros. ¿Qué es el espacio intramuros? Este espacio intramuros es la relación entre muros. Cuando tenemos la conformación de muros, muros cerrados completamente, ¿ya?, en lo cual me va dividiendo estas zonas interiores. Y al dividir estas zonas interiores van a formar espacios o diversos espacios interiores. ¿Qué es lo que contienen estos espacios interiores? Contienen la materia. Acuérdense en qué era la materia, el muro. Entonces, cuando tenemos espacios que contienen la materia, ya tenemos una conformación de diferentes escenarios, de diferentes sensaciones. Ese es saber entender el espacio intramuros. El intramuro quiere decir cuando yo estoy cerrado en un espacio, como en este momento. Estoy cerrado en mi estudio transmitiendo una conferencia para ustedes. Pero ¿qué características puede tener este estudio? Como puedo tener 4 paredes completamente cerradas, como puedo tener paredes que tengan perforaciones para que jueguen con este ingreso que habíamos hablado de luz y penumbra. Entonces hay que entender este espacio intramuros. Para recapitular, ustedes pueden tener un muro que sea visible, podemos tener ausencia completa del muro o podemos tener un espacio conformado por intramuros y entender cuál es la fenomenología que me quiere decir este espacio intramuros o dentro de los muros, dentro de las habitaciones. Estos muros nosotros podemos desmaterializarlos, ¿sí? ¿Cómo trabajar con los muros? Ok, me va a decir muy bien, he decidido, voy a poner muros o no voy a poner muros. ¿Cómo logro materializar? Ya me he materializado colocando muros. Pero ahora algo muy interesante es una vez de materializarlo, ahora empiecen a desmaterializar. Miren qué raro que suena esto. Me he matado materializando un muro para luego desmaterializar. Pues sí. ¿Para qué vamos a desmaterializar un muro? Desmaterializamos el muro para obtener un objeto arquitectónico. Un objeto arquitectónico que se una al paisaje. Y para desmaterializar el muro tenemos dos vías. El uno, el que llamamos nosotros el continuum o el discontinuum. En esta ocasión vamos a hablar del continuum. El muro nosotros lo entendemos como una idea unitaria, es decir, aquí estamos hablando el continuum, hablamos completamente de lo estereotómico. ¿Por qué? Porque el muro es considerado como una idea unitaria, un todo, del espacio y de la materia arquitectónica, ¿sí? Estas se deben integrar también, a pesar de que yo pueda hacer una arquitectura estereotómica
que está encerrada del todo, que contiene partes, como ven en la parte inferior dice base, columna, ¿ya? Y una cubierta, un dintel. Está compuesto también este objeto arquitectónico estereotómico por partes de elementos constructivos. Pero estas partes, ¿ya? Están unidas entre sí como un todo. ¿Y gracias a qué? A su conformación de tejido. Como vemos, ese esquema de tejido como hilos, como masas, como un tejido epitelial que recubre a mi célula, que es el objeto arquitectónico, para conformar un todo. Eso es el continuum, cuando yo tengo un objeto arquitectónico que tiene absolutamente continuidad, y esa continuidad lo hace a través de un recubrimiento, de un tejido que hace que todas mis partes se vuelvan uno solo. Mientras que el muro estereotómico es todo un continuo, el espacio interior es discontinuo con la naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque ese muro puede también ser perforado, como dijimos nuevamente, el efecto de penumbra y de luz. Como ven en la imagen superior al centro, tengo un muro que pasó a ser un muro completamente lleno a un muro perforado. Que este muro perforado, que claro, perforado con la proporción de más lleno, menos vacío. Pero a la vez que le he perforado, me ha permitido el ingreso de luz y sombra, ¿sí? Me ha permitido ver el paisaje, qué es lo que sucede al exterior de este espacio habitable encerrado, ¿ya? Y me permite esa conexión interior-exterior. Entonces, por eso decimos que este estereotómico ya es continuo, porque su estructura es continua, pero a la vez es discontinuo. ¿Por qué es discontinuo? Discontinuo en la relación interior y exterior. Gracias a que esto es encerrado completamente, hace que el hombre esté completamente aislado al interior, y el que está afuera igual está completamente aislado del exterior. Entonces estamos aislados, por eso genera un discontinuo. Entonces es continuo como material tectónico, pero es discontinuo como espacio a la naturaleza. Por otro lado, cuando hablamos de discontinuo, lo discontinuo como material se va a referir al muro tectónico, ¿sí? Este muro como idea fragmentada del espacio. ¿Por qué decimos fragmentada? Porque les había comentado que lo tectónico es esta unión de nudos. Ya no es el tejido de lo estereotómico. Lo tectónico es el nudo. ¿El nudo por qué? Porque se vuelve a unir columna, viga, losa. Estamos jugando en esta estructura de palitos y nudos, ¿sí? El palo y el nudo es lo que conforma lo tectónico, este espacio fragmentado de materia arquitectónica, ¿ya? Que genera a través de ensambles. Para poder ir uniendo estas partes necesito ensambles. Esos ensambles denominados nudos, donde cada uno, cada ensamble o cada material, cada parte de este componente tectónico va a tener una diferente forma, una diferente función, un diferente material, un diferente comportamiento estructural. Entonces, por eso hablamos que lo tectónico es discontinuo, porque es discontinuo en cuanto a su conformación, ya no es una sola masa como el estereotómico, sino que está compuesto por partes, partes unidas a través de muros, lo discontinuo. Por otro lado, hablamos que mientras el muro es tectónico, forma partes discontinuas, como el suelo, cubiertas, soportes. La superposición de las mismas pretenden ser continuas con la naturaleza que rodea. Es decir, las partes como materia son discontinuas porque están separadas y sobre todo despegadas del suelo. Pero por su característica de tener muros transparentes, por su característica de proporción más vacíos que llenos y menos llenos, hace que este espacio tectónico se relacione con el interior. Como podemos ver, cuando estamos aquí al interior de un espacio tectónico podemos ver el exterior y viceversa. Desde el exterior vemos el interior de este objeto arquitectónico. Entonces hace que sea un espacio continuo. Nuevamente, lo tectónico como materia es discontinuo, pero como espacio arquitectónico emocional es continuo. Otro elemento importante para distinguir estas características del muro es la gravedad y la antigravedad. La gravedad está ligada a las estructuras estereotómicas. ¿Por qué? Porque tienden a ser pesadas, macizas, una sola masa. A esto en estructura se le conoce como una estructura hiperestática, que quiere decir que transmite sus cargas a través de un solo elemento y que es pesado y por ende necesita anclarse a un suelo, ¿ya? Pero que como característica
tiende siempre al equilibrio. Es un elemento pesado que siempre se estabiliza por su propio peso, un equilibrio estable por su peso. En lo estereotómico, todo el material es estructural. Sus paredes, todo, al ser un solo elemento, todo lo hace que sea uno solo, un solo estructural. Y estas cargas se reparten por todos lados de manera uniforme. Esta es un ejemplo de arquitectura estereotómica de gravedad asentada con el suelo, como que el centro de la gravedad le llama al edificio a posarse sobre el suelo. Al contrario, lo tectónico, hablamos de una arquitectura antigravedad, de esta arquitectura que se despega del suelo, como que si la gravedad no le atrayera, como que si este objeto arquitectónico tuviera poderes mágicos y no se asentara sobre el suelo y esté flotando. Entonces hablamos que esta estructura arquitectónica, ¿ya? Al ser una estructura de nudos, ¿ya? De ensambles, de partes y ensambles, viene a ser una estructura isostática, ¿sí? Compuesta de piel y huesos normalmente. Estas tienen un equilibrio, sí lo tienen, pero es un equilibrio inestable. ¿Por qué es inestable? Porque cada una de sus partes, como les dije anteriormente, tiene formas y funciones diferentes. Una columna funciona o trabaja diferente que una viga funciona o trabaja diferente que una losa, y así cada elemento trabaja de diferente manera. Una columna puede ser más grande o pequeña que la otra, por lo tanto cada pieza es diferente. Se mantiene en equilibrio, sí, pero es inestable, porque si una pieza de esas falla o trabaja mal, toda la estructura va a fallar y se vuelve inestable. Entonces, nuevamente, el concepto de arquitectura tectónica es la antigravedad a nivel isostático de un equilibrio inestable. Esta textura, esta tectónica, ¿ya? Decimos que es un material estructural que al trabajar con esta unión de ensambles tiene que ser una arquitectura muy eficiente y de precisión, ¿sí? Para que sus cargas puedan transmitirse a través de ellas unas por otras. Ahora, para materializar, ya tengo la idea, ya sé si va a haber muro o no va a haber muro, si es muro ausente, presente o intramuros, sé si voy a hacer pegado al suelo o despegado al suelo, voy a utilizar la gravedad o la antigravedad. Ahora, ¿qué me falta? Componer. Entonces, para empezar a componer este espacio, para componer ese cubo, cuando les mandan a hacer ejercicios, justo lo que estábamos viendo, esa lámina de la exposición del grupo de los alumnos, ya vemos diferentes cubos que se empiezan a componer. Pero ¿cómo compongo? Los primeros métodos de utilización de diseño básico va a ser la adición y la sustracción del cubo. Nosotros tenemos que aprender a entender cómo este cubo se empieza a desfragmentar a través de esta sustracción y adición. Para eso, el uso de este primer concepto. La sustracción viene desde el muro, es decir, la sustracción trabaja en lo estereotómico, parte de la masa. Cuando yo tengo una masa como una piedra, ¿ya qué es lo que voy a hacer? O como la montaña, ¿qué es lo que hizo? Sustrajimos materia de ese todo para crear una perforación, la cueva. La cueva fue creada de esa sustracción de materia. En el caso de la arquitectura hacemos lo mismo, esta arquitectura estereotómica de esa masa de edificio que voy a hacer como masa, voy a sustraer un pedazo que es a través de crear ventanas mínimas para el ingreso de luz y penumbra, ¿ya? Que me permitan ver el paisaje. A eso lo llamamos la sustracción, ¿sí? Mientras que la adición trabaja desde el paisaje, desde la nada, lo que hablamos, la ausencia del muro. Cuando tengo la ausencia del muro, tengo el paisaje. ¿Y qué es lo que voy a hacer con ese paisaje? Voy a empezar a añadir muros, este muro emocional, pero este muro se adiciona en proporciones pequeñas, por eso se lo da la característica de lo tectónico, donde más es abierto y menos es cerrado. ¿Y qué me permite esta característica de adición? Tratar de ver o permitir de relacionarme el interior con el exterior. ¿Sí? Por eso vemos en el gráfico que me permite esta relación interior-exterior a través de la adición de elementos muy sutiles dentro del paisaje. A esto seguimos sumando características para poder llegar a materializar la idea. Otra característica muy importante de lo murario es la luz, que ya les había comentado. Como podemos ver en el gráfico superior, al tener nosotros un objeto arquitectónico, en este caso les he puesto completamente estereotómico, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Ya?
que este espacio interior, lo que nosotros al vivir en penumbra completamente, nosotros podemos abrir fracciones de este muro. Y al abrir estos muros estamos creando ya una visión hasta el exterior. Y al generar esta visión al exterior, ya, ¿qué es lo que generamos principalmente? Es la emoción del espacio arquitectónico. Mucho más allá de dirigir la vista, las visuales, este eje visual que se llama, ya, o el ingreso de luz y sombra, lo que estamos creando con la luz en el espacio interior es este espacio emocional. Estamos haciendo arquitectura emocional. Entonces, estas perforaciones lo puede ser a nivel de pared, puede ser perforaciones a nivel de techo para poder ver las estrellas, la luz de las montañas, las nubes, el cielo, la noche, el día, el atardecer. Este cambio cromático de luz es muy importante. Por eso dice, la luz nos brinda tres cosas importantísimas. La luz cromática, no es lo mismo ver el paisaje, la luz del amanecer, del atardecer y el anochecer. Son cromáticas diferentes que yo tengo que causar esas sensaciones en el interior de la persona. Ahí estoy creando arquitectura emocional. La espacialidad. ¿Por qué la espacialidad? Porque permito ver el espacio, cómo se mueve, cómo interactúa, cómo se mueven las montañas, cómo se mueve el sol, las nubes. Esa es la espacialidad que estoy creando. Y la temporalidad de permitirme ver justamente si es de día, tarde o noche. Eso es lo que hace el efecto de la luz. Miren cuán importante es la utilización de la luz en la arquitectura. Y al decir luz, no es el error que cometen todos, ¿no? De, claro, puse ventanas, la ventana cayó donde quiera. Es que la sala me dio ahí, el comedor me dio ahí por la función y ábrele una ventanita de 2x2, ya. No, la ventana es muy importante. La perforación que se hace es muy importante porque esta ventana tiene que estar dirigida hacia algo que genere emoción. Tiene que estar dirigida para que me dé estos tres elementos de la luz, la cromática, espacialidad y temporal. Entonces una ventana no se abre donde sea. Una ventana se abre donde tenga que dar este efecto de emoción, de cromática, espacialidad y temporalidad. Lo siguiente, la penumbra. Este es caracterizado como un espacio estático. Estático porque no me permite ver nada. Estamos ahí viendo un espacio estereotómico cerrado completamente, donde estoy encerrado y no puedo ver el interior ni el exterior. Como ven en el gráfico superior, ya no existe esa relación de emoción con el interior, con el exterior. Ya no puedo ver el paisaje, ya no puedo ver el día, la noche, ya no puedo ver qué es lo que pasa. Estoy encerrado en mi interior, en los intramuros, ¿sí? Que me separan el interior y el exterior, y estoy completamente en penumbra. Sin embargo, este espacio de penumbra también me genera sensación, pero otro tipo de sensación. Y me genera esa sensación de emoción que denominamos la contemplación de quietud. Vamos a nosotros a contemplar un espacio estático, un espacio que no se mueve, un espacio inerte, un espacio oscuro, que la llamamos la quietud. Es otra sensación. Habrá de pronto escenarios, objetos arquitectónicos que necesiten esto. No estamos diciendo que esto no se hace. Esto se lo puede hacer. Podemos utilizar el diseño de penumbra para diferentes tipos de espacio. Tal vez un museo, donde no necesito que se vea nada del exterior y se concentren a ver las obras de arte que están en el interior, donde esa luz natural no le puede dar a mi pintura, a mi escultura. ¿Por qué? Porque daña la cromática de la pintura, del lienzo. Entonces necesito un espacio completamente de penumbra, necesito la cueva para los museos, necesito esa quietud para el museo. Por lo tanto, también necesito esa discontinuidad. ¿Por qué? Porque me corta la relación interior-exterior. ¿Y por qué necesito esa discontinuidad? Porque necesito que la persona se concentre en el interior y no en el exterior. Esta discontinuidad de penumbra lo utilizan mucho en los museos, por ejemplo, para justamente concentrar a la persona en esa fenomenología de ver las obras de arte y que se olvida del exterior. Otra tipología que lo utiliza son los centros comerciales. Ha notado que un centro comercial es cerrado completamente, casi sin ventanas. ¿Por qué? Porque necesita que el hombre se concentre a consumir, a lo que fue, a comprar. Y no esté pensando, mire, ya está lloviendo, ya está haciendo sol, ya está de día, así me hizo tarde, ya está de noche. No, necesito tenerla en quietud, necesito tenerla en penumbra para que me consuma lo que más pueda consumir y se olvide si afuera están viviendo, muriendo de noche, de día, de sol. Ese es el concepto de penumbra, un espacio estático. El siguiente elemento
aprender a trabajar con el espacio horizontal y vertical, ¿sí? El muro o la parte muraria deben entender que no solo es lo vertical, el muro también puede ser horizontal, que estructuralmente lo llamemos losa y estructuralmente lo llamemos muro o pared es diferente. Pero como concepto muro, un muro puede tener horizontalidad y verticalidad. Entonces, así, lo horizontal mantiene al hombre en unión con lo virtual, con el suelo, mientras que lo vertical lleva al hombre a la ascensión. Si podemos ver en el gráfico de la derecha, o los gráficos de la derecha, vemos esa verticalidad donde a partir de la línea de tierra, del suelo, se generan losas sobre los espacios horizontales o muros horizontales que me dividen la planta baja, hablemoslo así, del segundo piso al tercer piso. Entonces, tiene dos cualidades esto, que al dividirme estos espacios por pisos, ¿ya? Primero me permite tener una visión 360 grados. Yo puedo pararme en el centro de eso y puedo ver todo mi paisaje en el primer piso, en el segundo, en el tercero, en el penthouse. Puedo ver o puedo tener una visión 360 grados. Pero ¿qué es lo que pierdo? Esa conexión de ver abajo o arriba. ¿Sí? Ver qué es lo que está sucediendo en el segundo piso, ver lo que está sucediendo en el primer piso. Esa conexión se pierde. Mientras que en el gráfico de la derecha, cuando hablo del muro vertical, ya en cambio estoy hablando de un muro que ahora me divide espacios, espacios de manera vertical. ¿Cuál es la característica de esto? Que en cambio me permite ver ya una visión de 180 grados y en altitud, ¿sí? Como está ahí el gráfico. Pero he perdido, ya me estoy conectando en vertical. Pero en cambio aquí, ¿qué he perdido? He perdido la relación de ver qué pasa en mi espacio de la derecha, qué pasa en mi espacio de la izquierda. Es decir, me han encerrado en un espacio donde yo puedo ver a la manera vertical, pero no puedo ver lo horizontal. Entonces miren, esa es la ventaja de un muro. A un muro hay que aprender a trabajarlo, ya sea en horizontal o en vertical. ¿Podemos combinar los dos? Claro que podemos, y eso es lo que deberían hacer. A mí me molesta mucho en lo personal que cuando se diseña edificios, ya sean losa sobre losa sobre losa, están pensando en solo en lo horizontal. De pronto tienen, sí, lo dan esa característica de la visión 360, pero pierden la conexión vertical. Es decir, si yo estoy en un segundo piso, yo no puedo ver qué es lo que pasa en el primer piso, quién entró, por ejemplo, quién está en el lobby. O si escucho ruido en el piso, en el tercero, en el superior, tampoco puedo ver qué está pasando arriba. Entonces pierdo esa conexión. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para eso viene el concepto anterior que vimos, de sustracción y adición. A estos muros, ya sea horizontal y vertical, yo puedo sustraer materia para crear perforaciones, tanto en el muro horizontal como en el muro vertical. Y al crear estas perforaciones, estoy dando paso al ingreso de luz y sombra, estoy dando paso a la conexión, al continuum y discontinuum ahí mismo, ¿sí? Esa continuidad espacial que puedo dar, pero a la vez discontinuidad porque el muro, el elemento, me divide el espacio virtual. Entonces es muy interesante trabajar bajo este concepto de espacio horizontal y espacio vertical. Finalmente, pues estos muros pueden tener variantes o invariantes, que es lo que denominamos invariantes a efectos o fenómenos que que nunca van a variar, que siempre se mantienen ahí estáticos. Y los variantes, como su palabra lo dice, pues son fenómenos que cambian, son cambiantes, ¿sí? Vamos primero con las invariantes. Las invariantes se consideran como una especie de energía, ya, que posee la arquitectura para poder materializar. Para yo poder materializar un objeto arquitectónico, para poderlo construir, necesito de estas energías arquitectónicas. ¿Y por qué hablamos de energías arquitectónicas? Porque me refiero a la luz y a la gravedad. La luz y la gravedad son invariantes desde el punto de vista de energía luminosa, ¿sí? Vinculada a la iluminación, la visión y el calor. Esa es cuando hablamos de luz. Mientras que cuando hablo de gravedad, esta gravedad se expresa a través del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer cuando trabajo en un objeto arquitectónico? Cuando yo he conformado a través de la gravedad, yo he decidido el peso, si va a ser pesado o va a ser ligero, liviano. Entonces ahí se me va a configurar si es tectónico o estereotónico. Y ya el edificio nunca más cambiará. Si lo configuré tectónico o lo configuré estereotónico, así quedará toda su vida, ¿sí? Por eso es una invariante, porque así permanecerá. En el caso de la luz, cuando yo configuré mi edificio, como podemos ver en la gráfica, una visual, ¿ya? Y cuando generé este espacio murario con perforaciones de adición y sustracción,
Le concebí al objeto arquitectónico para que me proyecte una sombra y que esa sombra vaya cambiando en el transcurso del día, la tarde y la noche. Pero ese mismo efecto sucederá en los 365 días del año. Entonces esa es la invariante, la iluminación, la visión y el calor, el espacio interior que yo quise dar. Ese espacio siempre al interior, a pesar de que cambien los días, cambien las estaciones, ese espacio en el interior siempre será cálido como lo diseñé, o será frío como lo diseñé desde un principio. Tendrá visión o no tendrá visión como lo diseñé desde un principio. Tendrá iluminación o no tendrá iluminación, tal como lo concebí desde un principio. Entonces, esas son las invariantes. Un objeto arquitectónico siempre tendrá elementos invariantes, que son los que creé desde un inicio de la concepción, de la idea, de la idealización, y se mantendrán para siempre. Pero también tenemos elementos que son las variantes, como les decía, las que cambian. ¿Cuáles pueden ser estos elementos que cambian? Pues vemos que en todo el mundo hay medio año de luz diurna y medio año de noche, el día y la noche, ¿sí? En cada latitud, en cada continente, en cada país vamos a sentir diferente este cambio de estaciones. ¿Y qué es lo que hace que nuestro espacio interior posea variantes? ¿Cuáles son las variantes? La variante número uno es la característica de la luz. Como dijimos, la luz tiene esa cromática de diferentes tipos de colores, ¿ya? El azul en el amanecer, el atardecer es en ese color naranja y el anochecer pues ya esa oscuridad, ese tono gris. Esa es la característica de la luz, la cromática, que hace que un espacio sea variante. La luz es variante de acuerdo a su temporalidad. El segundo punto, la alternancia entre el día y la noche. Como les dije, es diferente tener un paisaje en el cual yo abierto por sustracción, abierto ventanas para poder ver un paisaje, pero ese paisaje se ve diferente en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces eso llamamos la alternancia visual. Es muy diferente ver la alternancia en el día, tarde y noche. Tercer concepto, tercer variante, la inclinación, ¿sí? O la intensidad de los rayos solares. Esta inclinación o intensidad de los rayos solares hace que mi espacio cambie. Como vemos, si nosotros tenemos en un heliodón, podemos darnos cuenta el recorrido de luz que hace. Y este recorrido de luz, la luz que pega a las 6 de la mañana con una inclinación casi a la rasante de la horizontalidad, ya es diferente a la inclinación del mediodía que es perpendicular y es diferente al de las 6 de la tarde que ingresa o tiene otra dirección. Entonces, esa inclinación y la intensidad del rayo de luz hace que mi espacio interior sea diferente. He ahí el ejemplo que he puesto en la gráfica de, a pesar de ser un mismo espacio, tenemos tres diferentes formas de percibir la emoción o la sensación arquitectónica de ese espacio. Finalmente, para o como elogio a este gran arquitecto que ha creado este libro que hemos estudiado ahora, que se denomina El Muro, ¿ya? He puesto un video que voy a hacer reverencia al arquitecto a través de este pequeño video que resume lo que hemos visto el día de hoy. Y mientras paso el video, pues voy a ir leyendo un documento que es del propio Jesús María Aparicio Guisado, en el cual narra su experiencia de cómo concibió el muro. Entonces les dejo con este video y voy a ir leyendo. Primero, para que ustedes se enteren, voy a dar una pequeña biografía. Jesús María Aparicio Guisado nació en Madrid en 1960. Es arquitecto con matrícula de honor en edificación y urbanismo por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, o más conocida como la ETSAM con sus iniciales, donde seguidamente fue profesor de elementos de composición con Juan Navarro Balbuet y, tras estar becado por la Academia de España en Roma, que esto fue en 1988, después obtuvo una beca Fulbright MEC en la Columbia University en New York en 1989, para posteriormente, en 1994, obtener el grado de doctor en arquitectura, con una tesis codirigida por dos grandes arquitectos que lo debemos conocer, por Kenneth Frampton, quien es
el padre de la teoría de la arquitectura, lo podría decir a manera personal, y Alberto Campo Baeza, quien maneja igualmente muchísimo el concepto de lo tectónico y lo estereotónico. Desde el 2019 es catedrático de proyectos arquitectónicos en LETSAM. Ha sido profesor invitado y ha dado conferencias en varias universidades europeas y americanas. A lo largo de su trayectoria ha logrado materializar sus ideas en diversos proyectos ampliamente publicados y premiados. Entonces, ¿qué nos puede decir Jesús Aparicio Guisado sobre él mismo? Me voy a permitir a leer palabras de él mismo. Jesús dice: cuando aún era estudiante, empecé a interesarme por la idea del muro. Sin embargo, por entonces lo entendía como un elemento arquitectónico que separa el interior del exterior y que constituye como algo pesado, matérico, masivo, portante, como un elemento fundamentalmente sometido a compresión. De hecho, mi primer esbozo de tesis doctoral iba en esa dirección, y cuando estuve becado en Roma, analicé algunos edificios murarios, antiguos desde ese punto de vista. Sin embargo, mi posterior estancia en Nueva York con Kenneth Frampton sirvió para matizar y ampliar mis ideas. Con el desarrollo del trabajo de análisis de la Farnsworth House de Mies van der Rohe, yo partía de la idea de que el muro era un elemento intrínseco y fundamental en la conformación de la arquitectura. El muro era el sinónimo de arquitectura. Sin embargo, me di cuenta de que, pese a que no había muros como yo los había entendido hasta entonces, en la Farnsworth House había mucha arquitectura. Eso me obligó a reformular mi idea de muro, como un elemento que en virtud de determinadas concepciones espaciales puede llegar a desmaterializarse. Además, Frampton me invitó a leer la traducción de Malgrave y Herman de los textos de Gottfried Semper, hecho que me permitió entender la idea de muro a partir de los dos arquetipos espaciales de la arquitectura, la cueva y la cabaña. En la cueva, el paradigma de la arquitectura estereotómica. El muro construye el espacio por sustracción y apertura y se conforma como un elemento masivo a modo de divisor entre dos mundos distintos, el interior y el exterior. En cambio, en la cabaña, el paradigma de la arquitectura tectónica, el espacio se obtiene por la develación del espacio existente y se constituye el muro como límite, entre comillas, en el sentido que a Heidegger da a este concepto. Entonces, mis queridos estudiantes, esta enseñanza que nos deja o que me he permitido darles ahora a través del muro, pues mi intención es que ustedes lo apliquen en la arquitectura, que entiendan que la arquitectura no es elemento de composición de unión de materiales, sino que esa materialidad nace de la idea, y la idea de dónde nació, de la naturaleza, de la concepción del paisaje, de entender la naturaleza. Eso es lo que nos lleva a provocar y a construir la materialidad, ya sea tectónica o estereotómica, pero siempre con responsabilidad y siempre cualquiera de las dos opciones optando por construir un espacio interior habitable que genere un solo concepto, la emoción arquitectónica. Chicos y chicas, profesores invitados, esta es mi exposición sobre el muro. Muchísimas gracias.